Es de nuestro conocimiento que cada uno de los candidatos y candidatas propuestas por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos son dirigentes y luchadores desde sus territorios y pueblos y tienen amplio conocimiento de la realidad política en el país. En este programa de 1 hora se tiene previsto conversar con tres candidatos a diputados. Ellos son Neftalí López, candidato en la ciudad capital, Anabela López Nájera, candidata propuesta por el departamento de Jalapa, y tenemos también en pantalla a Antonio Monzón, candidato por el departamento de San Marcos. Les damos la cordial bienvenida a cada uno, a estos tres candidatos. Hoy abordaremos el tema de las leyes, acuerdos y reformas aprobadas por el Congreso de la República y de qué manera estas afectan a los pueblos y la necesidad de que el Congreso sea integrada por funcionarios honestos y con una visión de hacer cambios estructurales frente a las injusticias y el saqueo de la riqueza nacional que ya es evidente en nuestro país. Vamos a iniciar con Neftalí López. Me voy a tomar el tiempo para resumir parte de su trayectoria. Neftalí es sociólogo, graduado en la Universidad Nacional de Costa Rica, realizó estudios de arquitectura en la Universidad de San Carlos de Guatemala, es consultor nacional e internacional en temas de derechos humanos, derechos laborales y sindicales. Es ex dirigente estudiantil de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León. Es ex candidato a la vicepresidencia por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos en el año 2019. Hoy proclamado candidato a diputado por el Distrito Central. Nuevamente, Neftalí, bienvenido a este programa. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Buenas tardes, Neftalí. Buenas tardes. Gracias aquí por el espacio y estamos a la orden. Gracias, Neftalí. Bueno, tomando en cuenta los últimos 3 gobiernos, Neftalí, como el de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y ahora Alejandro Yamatei, ¿podría usted señalar algunas leyes, acuerdos o reformas aprobadas por el Congreso que han causado más desigualdades y pobreza en Guatemala, considerando que desde el funcionamiento de este Estado, la legislación guatemalteca se ha inclinado a favorecer a una minoría? Sí, claro, justamente tal vez hay que iniciar con, con Otto Pérez Molina cuando en junio del 2012 él intenta hacer reformas constitucionales con la excusa de modernizar el Estado, de la seguridad, de la justicia, pero detrás de esa situación justamente se escondía varios intereses que lo que pretendían era reafirmar el poder del sector privado. Eso es una de las cosas. La otra cosa es que quizás es importante mencionar que en los 3 gobiernos se han producido leyes que han favorecido al sector empresarial y se han implementado, siguen los procesos de privatización a través de las alianzas público-privadas que no han sido más, especialmente que en el caso de infraestructura, de beneficiar al sector empresarial y donde la población pues no recibe los beneficios de estas leyes, acuerdos o en este caso decretos. Entonces, esa es una de las cosas. La otra cosa que nos parece relevante mencionar acá es que los gobiernos, los 3 han utilizado muchos a veces decretos o en otras cosas, en otros momentos leyes que han, digamos, sido eh, producto de los estados de calamidad
han hecho un despilfarro de los recursos, se han robado los recursos, en el caso especialmente cuando se han dado algunos desastres naturales, como el caso del volcán de agua, fuego, de fuego, no me recuerdo cuál de los dos, pero por ejemplo, ahí en el gobierno de Jimmy Morales fue toda una corrupción que se desató y los beneficios nunca le llegaron a la población. Por ejemplo, yo creo que muy cercanamente tenemos toda la experiencia vivida con la pandemia, además también con las tormentas que azotaron buena parte del país. Y ETA también, ¿verdad? Entonces, estos desastres propiciaron que el Congreso aprobara una serie de estados de calamidad. En ese sentido, el gobierno de Yamatei ha sido uno de los que más ha implementado este tipo de medidas y, digamos, y como tiene una articulación muy fuerte con el Congreso de la República, entonces ahí, desde que empezó la pandemia, empezaron a aprobar decretos de calamidad pública, con lo cual prácticamente solo en el primer año aprobaron más de 31,000 millones de quetzales. Durante este proceso que ha llevado Yamatei, digamos, se han producido aproximadamente 39 estados de calamidad con decretos que han sido de excepción, con lo cual han ocurrido tres situaciones. La primera es de que los gobiernos han implementado este tipo de políticas y de estrategias con el objeto de agenciarse de más dinero, inclusive dinero no fiscalizado. Lo segundo es que el país se sigue endeudando y lo tercero es que se limitan los derechos de los pueblos, especialmente en el periodo de la pandemia, pues se prohibió que algunas organizaciones hicieran movilizaciones, hicieran manifestaciones y entonces pues evidentemente estas leyes eran. Y luego otras leyes también, como por ejemplo la ley de ONGs que llamó mucho la atención de la opinión pública, dado a que se pretende a través de esas leyes cerrarle, digamos, el espacio y callar la voz de algunas organizaciones que velan por los derechos humanos, al igual que en la última ley que está en discusión, o perdón, dicho, que acaba de ser aprobada, es la ley 6181 que busca criminalizar y que busca perseguir a los defensores de derechos, especialmente aquellos que están en los procesos de resistencia y por la nacionalización de la energía eléctrica. Entonces, prácticamente desde inclusive mucho tiempo atrás, es muy difícil ver una ley, digamos, que garantice los intereses y los derechos de los pueblos, de la ciudadanía, y por lo tanto, con esto, el gobierno actual, pues definitivamente vemos que es un gobierno autoritario, tienen todo bajo control, las cortes tienen bajo control la institucionalidad, el Congreso y, por supuesto, hasta el Ministerio Público. Gracias, Neftalí. Como decías, en esta conversación se tiene prevista la participación de Anabela desde Jalapa. Tengo entendido que ella tiene problemas de conexión. No se encuentra, no ha logrado conectarse en pantalla. Gracias por tu respuesta tan puntual, Neftalí. Agradecemos estas respuestas que consideramos importante para que la población guatemalteca conozca cómo el Congreso de la República funciona. Bueno, en este caso también tenemos, como hemos
Dicho anteriormente, que en pantalla tenemos también vamos a tener la intervención de Antonio Monzón desde el departamento de San Marcos. Antonio es profesor en enseñanza media en matemática y física. Ha realizado estudios sobre administración municipal. Se considera un auténtico defensor de los derechos humanos y ambientales. También se desempeña en varias ramas del campo doméstico y agrícola. Es docente en educación primaria y media. También es dirigente magisterial y luchador social en el Comité de Desarrollo Campesino, CODECA. Nuevamente, bienvenido, Antonio. Como hemos escuchado en voz de Neftalí, ya ha manifestado sobre la existencia de leyes que afectan a la población. Bueno, que ha provocado también la exclusión, el robo descarado de la riqueza económica y natural. Eso explica que en los departamentos y comunidades no llegan los servicios básicos como la educación, carreteras y otras infraestructuras. También la salud integral está en el abandono. Antonio, ¿podrías ampliar algo más sobre las leyes, acuerdos o reformas que han afectado la vida de la población, o consideras que existen algunas que funcionan al servicio de los pueblos? Perfecto. En primer lugar, muy buena tarde para todos los que nos están visualizando y gracias por tomarme en cuenta. Creo que es tan importante la participación de nosotros como precandidatos, candidatos a diputados, y es parte del juego que deberíamos de tener presentes, de que ya estamos cansados de tanta anomalía que ha existido desde los gobiernos anteriores, y no solo hace 3 gobiernos, desde hace décadas. Viene dándose ese mal, el mal de corrupción, el mal de desobediencia, el mal de favoritismo a cierto poder, etcétera. Puedo mencionar un montón, pero específicamente esta gente, los que nos han gobernado anteriormente, en el caso de Otto Pérez Molina, pues él presentó una iniciativa de ley que llegó al Congreso para criminalizar, en este caso, a los grupos organizados, defensores de los derechos humanos, defensores de la madre tierra. Y bueno, lamentablemente este señor en una ocasión hizo ver que la organización CODECA pues lo iba a eliminar con esta iniciativa de ley, que es con el registro 3189, que venía sobre la ley para prevenir, controlar y erradicar las pandillas juveniles, agrupaciones ilícitas, bueno, y agrupaciones organizadas, ¿verdad? Criminalizando en sí lo que es todas las organizaciones que están y estuvieron en su momento organizados. Pero gracias a la fuerza en ese momento que se presentó, pues lo dejaron así pendiente. Bueno, eso es en parte de este señor que en verdad no comparte con las necesidades del pueblo, los más necesitados, y por eso es de que han implementó leyes que estaba intimidando a las organizaciones. Ahora paso con Jimmy Morales. Ustedes recuerdan muy bien, hay una ley donde él implementó, que fue una ley que se le llama simplificación tributaria. ¿Qué quiero decir con esto? En cuanto a la simplificación tributaria que fue publicada el 26 de mayo del 2019, venía favoreciendo en sí al poder económico. No sé si se acuerdan ustedes de que cuando en su momento hasta fue ahí al oriente a comer loroco con pollo y toda la cuestión, donde se comprometió a los ganaderos que ellos solo tenían que pagar el impuesto el 5% sobre las ventas, y perjudicando en sí a los contribuyentes menores, ¿ya? Entonces, de por sí ha venido estos gobiernos siempre hostigando a la población trabajadora, hostigando a la población la más necesitada. Y podemos hablar también sobre la ley de la reforma de la ley orgánica, que en cuanto que fue muy famosa, que hicieron 7, 9
conversatorio a nivel nacional en diferentes departamentos, buscando, entre comillas, los grandes pensadores en leyes y toda la cuestión, y crearon el decreto 18 del 2016, donde fue aprobado el 23 de febrero del 2016. ¿Qué quiero decir con esto? Esto en sí vino a dar un adelanto, como quien dice que darle así un detalle para beneficio del poder, estabilidad del cargo del fiscal general, en este caso. Otro es el desarrollo de la carrera profesional de los fiscales, entre comillas. Luego la transformación del sistema también disciplinario, en la cual ellos no cumplieron eso, no están cumpliendo, solo a favor de ellos. Bueno, fue un proceso como para ya adelantar en cuanto a la cuestión de decir, bueno, ya tenemos la ley y ya aquí ya no hay necesidad que esté la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, entonces mejor creamos esto para tener el escudo y sacar la Comisión Internacional en contra de la impunidad. Y así fue como sacaron la CICIG por medio de ese mecanismo anómalo que ellos crearon, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a las anomalías que ha existido en cuanto a los gobiernos anteriores. Tenemos el otro decreto que es el 10 de 2019, que fue publicado también el 16 del 12 del 2019, ley de aceptación de cargos. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien que ha cometido un delito en cuanto a la cuestión de corrupción, esa ley va favoreciendo para la mafia, llamémosle así. Porque si yo me he robado 10 millones, entonces la ley es clarita decir, bueno, me van a quitar el 50%, ¿sí? O sea, la multa va a ser el 50% y punto y arreglado, y estoy afuera y vivito y coleando. Bueno, pues esta ley fue favorecida en su momento antes de la entrega de cargo del señor Jimmy Morales, ¿sí? ¿Para qué? Para que él en su momento no fuera enjuiciado, no fuera penalizado, y de hecho, pues lo logró, ¿verdad? Entonces yo quisiera que en este caso, que la población guatemalteca se entere sobre todo esto, se está enterado, pero entonces estemos constantemente en cuanto al seguimiento de estos procesos, qué está pasando. Es cierto, nosotros estamos conscientes, los que estamos conscientes decimos, en nuestras leyes existentes en Guatemala, las modificaron, las que fueron modificadas y las que están, no es funcional para la gente necesitada. Es funcional, pero para el poder económico, para el poder, la mafia, llamémosle así. Entonces, esto es en cuanto a la cuestión de que ha venido actualmente estos gobiernos, y se lamenta bastante, de veras se lamenta bastante hoy en día con ese decreto que ya hizo mención el compañero Neftalí, que es el 6181. Precisamente hoy acaba de venir de 3 actividades en la costa y estuvimos discutiendo ese tema. Decía un personaje ahí en la costa, decía, ¿cómo es posible? Dice, que nosotros por necesidad, porque por el alto costo de la vida, y porque por situación del costo elevado de la energía eléctrica, nos van a penalizar de 8 años de prisión más multa, dicen ellos. Entonces, es injusto. ¿Por qué? Basándose en los acuerdos internacionales, donde hace ver que la energía eléctrica es una necesidad prioritaria para el ser humano. Entonces, a ellos les importa eso. A ellos lo que les interesa es acaparar, tener todos los recursos de nuestra gente y llevárselo para otro lado. Entonces nosotros en este momento pues ya estamos un poco, digo, más de consciente, y si el pueblo, Dios y el pueblo lo va a querer llegar al Congreso, obviamente nosotros tenemos que ir a defender el derecho de nuestra gente, todas las necesidades que la gente está reclamando. Eso es nuestra función. Y por supuesto, nosotros no estamos dispuestos de ir a aprobar leyes que van en contra de la población.
Lo contrario, aquí tenemos que fajarnos, pero fajarnos con carácter, fajarnos con voluntad y ponernos los pies bien puestos sobre la tierra para luchar por la población. Gracias por su intervención, candidato Antonio. Nos informan que está conectada la compañera Anabela. De inmediato vamos a pasar con ella. Anabela López Nájera. ¿Me escucha, Anabela? Anabela. Bueno, creo que Anabela tiene problemas con el audio. Me informan que ella está en pantalla. Nuevamente estoy llamando a Anabela. A ver si alguien de ahí, de algún compañero que nos está sintonizando, la puede apoyar, si se encuentra cerca de ella para poder activar el audio. ¿Me escucha, compañera Anabela? Bueno, gracias por tu intervención, Antonio. Todos coinciden que las leyes del país están hechas para que funcione el Estado. Un Estado machista, racista y neoliberal, favoreciendo a una oligarquía que vive a costillas del pueblo, que despoja, que criminaliza, incluso invade los impuestos, el pago de impuestos en este país. Bueno, primero, antes de pasar en la siguiente pregunta, la segunda ronda de preguntas, recordarle a la audiencia que estamos en la hora del programa por una asamblea constituyente, popular y plurinacional. Pasamos nuevamente con el candidato Neftalí López. Neftalí, luego que hemos conversado sobre las leyes, cómo han manifestado que no ha beneficiado de ninguna manera a la población, sino ha beneficiado solamente una minoría. Queremos entender entonces en qué contexto se aprueban, sabiendo que los diputados son los representantes del pueblo, pero ellos y ellas han hecho lo contrario. Por eso que nos parece importante que la población sepa quiénes y cómo se promueven entonces las leyes, las reformas y demás normativas en el Congreso y cómo operan los grupos de poder para la aprobación y ejecución de las leyes en el país. Neftalí. ¿Me escucha, Neftalí? Creo que tenemos perdón, no problemas con el audio. tenía mi audio, ya no tenía mi audio, Neftalí. perdón. Sí, bueno, estaba comentando de que en efecto en el Congreso de la República operan estructuras paralelas, digamos, a los legisladores y hay operarios específicamente que representan intereses de los grupos de poder económico. Entonces, cuando se van a aprobar algunas leyes, por supuesto que si no llenan el quórum, digamos, cuando hay modificaciones, hay algunas que ocupan, si no estoy mal, 86 votos, otras ocupan 105. Lo cierto es de que cuando a veces no logran alcanzar el quórum necesario para aprobar una ley, entonces corre mucho dinero por debajo de la mesa. Se sabe, digamos, de leyes muy importantes, como por ejemplo cuando se aprobó la ley Tigo, que hubo bastante dinero por debajo de la mesa, cuando también se estuvieron aprobando los estados de calamidad, porque como era mucho dinero el que había que aprobar los préstamos o en otro caso hacer bonos, entonces bonos del tesoro, entonces por supuesto que los grupos interesados cabildeaban y prácticamente le ponían precio a los votos. Entonces, esas estructuras paralelas pertenecen al crimen organizado,
Pero ¿quién es el crimen organizado? Y aquí hay un tema muy importante que a nosotros, creo yo, que la población debe de entender, que digamos, si bien es cierto, debemos de desarrollar todo un planteamiento y estrategias frente a la corrupción, pero hay que tomar en cuenta que la corrupción en este país es sistémica. Y cuando digo que es una corrupción sistémica, me refiero a que a veces atacamos solo al político, al que está ahí en el curul recibiendo dinero, pero esos son puramente peones del sistema. ¿Y quiénes son, digamos, los grandes corruptores? Y aquí es donde viene. Y aquí creo yo que, por ejemplo, se mencionaba anteriormente la expulsión de la CICIG. ¿Cuál fue el gran delito, digamos, el delito, entre comillas, que tuvo la CICIG? Fue prácticamente arrodillar al sector empresarial, ¿sí?, a las grandes familias poderosas, cuando les obligaron a pedirle perdón a la población, cuando fueron encontrados culpables. O sea, ellos confesaron que habían promovido el dinero que le dieron a los partidos políticos. Entonces, nosotros en este sentido, que esperamos llegar y que con el apoyo de toda la población vamos a llegar a esas posiciones, la población tiene que tener muy claro lo primero, es que nosotros somos otra política. Entonces, y esa política es porque nosotros vamos a promover la revocatoria del mandato. Vamos a promover 0 privilegios en el Congreso. Y esto es porque ahí hay muchos privilegios que salen a costillas del pueblo. Y la otra cuestión es que nosotros vamos a trabajar por recuperar todos los bienes públicos privatizados. Por ejemplo, vamos a nacionalizar, queremos empujar el proceso de nacionalización de la energía eléctrica. También queremos resolver los grandes problemas que tiene el transporte público, los grandes problemas de falta de agua potable en muchas comunidades, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí el asunto es el siguiente. Definitivamente, ese Congreso hay que depurarlo, hay que sanearlo, porque definitivamente las personas que llegan al Congreso no llegan con intereses de representar inclusive a los que lo eligieron. Y en ese sentido, pues, nosotros como Movimiento para la Liberación de los Pueblos estamos comprometidos con estos procesos. Solo algo que se me había quedado en el tintero de la otra vez es de que Otto Pérez Molina aprobó la ley de hurto de fluidos. Era justamente para perseguir a todas las comunidades que están en resistencia por el tema de la energía eléctrica. Y también, pues, entonces, ahora ha empezado la venganza de estos que fueron juzgados y que fueron encontrados culpables de una serie de situaciones en el Congreso de la República. Pero resulta que ahora, digamos, muchos de los diputados que fueron encontrados responsables ahora están cobrando su libertad. Solo podemos ponernos a pensar, por ejemplo, que el expresidente Portillo, confeso, delincuente confeso, y ahora va encabezando un listado. Valdizón, que ahí, bueno, ahí está con el dime y direte que si lo van a inscribir o no lo van a inscribir. Algunos dicen que no lo van a inscribir, pero vamos a que realmente la mayor parte de candidatos al Congreso tienen muchas, han sido cuestionados. Entonces, la población debe de abrir bien los ojos, porque le van a regalar su librita de frijol un día de estos, pero resulta que el frijol lo pasa pagando 4 veces más caro durante 4 años. Gracias. Gracias, candidato Neftalí, desde la ciudad guatemalteca. Nuevamente recordarles a quienes nos están sintonizando y se han conectado,
recientemente que estamos en el programa por una asamblea constituyente popular y plurinacional destinado, como habíamos mencionado anteriormente, para conversar con los distintos candidatos y candidatas a diputados por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Estamos dialogando sobre el tema de las leyes, reformas y demás normativas aprobadas por el legislativo y también cómo estas afectan a la población. Bueno, para ir avanzando, porque el tiempo también nos está ganando, tenemos una hora en esta conversación. Bueno, toca escuchar entonces a Antonio Monzón. Como hemos mencionado que él nos está saludando y está conversando con nosotros desde el departamento de San Marcos. Antonio, decía compañero Antonio, siempre en la misma línea de la conversación. ¿Cuál es tu respuesta sobre la manera perversa en que se han aprobado las leyes y la intervención de los grupos de poder para promoverlas y ejecutarlas? Bueno, puede ser que voy a intervenir porque soy antisistémico, ¿va? En este caso, todo lo que hemos visto durante muchos años, que yo soy un poquito avanzado de edad, pero entonces he analizado la cuestión desde que fui joven y me he estado dando cuenta de que hasta hoy en día todas las leyes, acuerdos, bueno, algunos aspectos que va a favor, entre comillas, para el pueblo, lo han manejado anómalamente. ¿Qué quiero decir? Cuando ahorita recientemente, en lo que pasó con la pandemia, bueno, empezaron la discusión de los préstamos para la población y para la población, que en verdad nunca llegó a la población, pero ellos sí llegó dinero bajo la mesa, favoreciéndose al grupo de diputados mafiosos, porque yo estoy clarito en decir, casi ahí de los 160, como 3 se escapan, pero la mayoría, todos mafiosos. Entonces, solo es ellos lo han hecho, levantar la mano, eso es le llaman el voto, poder del voto. Levantan la mano y reciben bajo la mesa los grandes miles y hasta millones, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de la concesión de la carretera ahorita de Escuintla al Puerto Quetzal. Qué discusión. Pero en este caso le dieron prioridad inmediata porque hubo recursos anómalas que fueron recibidos, lo recibieron los diputados para aprobar esa concesión. Se lamenta bastante. Pero cuando va una ley, en este caso, fue en el 2021 cuando se presentó la iniciativa de ley que fue presentada por la compañera Vicenta, ahí sí, como dijo mi abuelo, huecho, si le dieron prioridad. ¿Por qué? Porque no había recurso económico para comprar voluntades a toda esta gente mafiosa. Entonces, yo quiero decirle que esto se ha venido manejando desde hace tiempo y por eso es que hoy en día existe pobreza, extrema pobreza, debido a todos esos males que ha venido surgiendo desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y en todas las instancias. Entonces, es lamentable esto que esté sucediendo en Guatemala. Ya la población ya está cansada, ya no quiere saber más de esta gente, pero sin embargo, hoy en día estamos adquiriendo más experiencia. Hay una inversión bárbara de este grupo organizado que son delincuentes, compran voluntades, regalan cosas, vayan a ver tapizado en todas las carreteras, creyendo que sí es dinero de ellos, sin saber que es dinero de la mafia. Pues para el pueblo de Guatemala, por favor, ojo, como dice la frase, ojo al Cristo,
porque si no, esta gente se lleva el piso, ¿sí? Entonces, yo les quiero decir esto de que eso se ha venido dándose desde hace mucho tiempo y hoy en día hay aprobaciones de préstamos y préstamos, ya estamos súper endeudados, pero esta es culpa del Congreso y nosotros, yo digo, nosotros, yo estoy seguro esta vez, el MLP tiene que llegar con potencia, tiene que llegar con voluntad y tiene que llegar con las propuestas fundamentadas que ha sido creada con el instrumento político para ir a cambiar, por lo menos, ir a enderezar un poco esta nave, porque esta nave ya está hundida, que es Guatemala. Entonces, estamos ahí dispuestos y estamos con toda la voluntad de presentar la iniciativa de ley, lo que es la revocatoria de mandato, definitivamente, porque todo aquel que comete un delito siendo funcionario público, desde el presidente hasta un funcionario mínimo, si comete un delito, está haciendo mal su trabajo, inmediatamente que sea sometido a las leyes jurisdiccionales y luego sentenciado, porque así tiene que ser un caso similar a lo que está pasando en México. Entonces, yo sí aplaudo eso y bendito Dios, estamos ahí, estamos dispuestos para ir. El otro es de que también nosotros al estar ahí vamos a hacer y presentar que tenemos que renunciar de todos esos privilegios que tiene esta gente ingrata, ¿sí? La otra iniciativa de ley es la austeridad. ¿Por qué le digo esto? Tanta inversión innecesaria. En este caso, eliminar, yo digo eliminar definitivamente el Parlacén. Es un recurso económico que no va a favor del pueblo, va en contra del pueblo, que son millones de dólares que se invierten y no hay fruto absolutamente nada. Entonces, ahí es un nido de delincuentes. Y eso es una de las que vamos a presentar. La otra es eliminar la seguridad personal. Hay una gran inversión y esta gente, yo no sé qué anda pasando, ¿verdad? El pueblo, no sé si desconocen, pero ya el pueblo está cansado de dar todo ese mantenimiento a esta gente que no lo merece, ¿ya? Y viáticos a todo aquel diputado o diputada que quiere ir a su paseo, supuestamente a cursillo y contactos, nada. Y si quiere ir, que sea pagado con sus propios medios. También estamos dispuestos en la nacionalización de todos los bienes y servicios que ya están privatizados y están concesionados. Previo, óigase bien, previo a una investigación profunda para empezar ya el proceso. Y también le apostamos sobre la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. Nuestro objetivo principal, primeramente Dios, lo vamos a lograr. Primeramente Dios y el pueblo, yo sé que vamos a llegar con fuerza, porque este momento ha llegado y este momento será de lucha. Gracias por estos detalles, Antonio. Bueno, consideramos que es importante entender cómo los funcionarios públicos influyen en la aprobación de las leyes para responder a intereses sectoriales y empresariales. Hay leyes, sabemos que hay leyes que se han aprobado, promovidos desde el Congreso, donde los grupos empresariales y oligárquicos tienen mucha influencia. Si entendemos esto, llegaremos a entender entonces por qué Guatemala está como está. Cada vez hay más pobreza, exclusión y corrupción. Usted es testigo también que es parte o que vive en un departamento como el Estado ha abandonado nuestros territorios. No tenemos infraestructura. Somos testigos también de la falta de escuela, la falta de hospitales dignos en nuestros territorios. Bueno, vamos a pasar de inmediato con Neftalí, entendiendo ya el contexto en que se aprueban las leyes. Podemos decir que el saqueo de los bienes colectivos, el no pago de impuestos y otras políticas perversas están establecidas en la legislación guatemalteca, donde se han obviado los intereses del pueblo. Neftalí, ¿me escucha? Sí, ahorita sí. Bien, en efecto, decía que desde hace décadas
una sola ley que beneficie a la población guatemalteca no se ha hecho. Ahí está pendiente la ley de aguas, ¿sí? Ahí está pendiente la ley que nosotros hicimos una propuesta, que es la de recuperación de los bienes públicos privatizados. Eh, en fin, prácticamente todas las leyes que pasan son las que le sirven al sector empresarial o que le sirve a algún partido político para seguir los procesos de corrupción de manera descarada. Entonces, en efecto, que en ese contexto, por supuesto que aumenta la corrupción, ¿sí? La corrupción ha cobrado el descaro, digamos, que nunca habíamos visto. Luego también de que aumenta la corrupción, viene aumentando la ingobernabilidad, la inseguridad, pero por el otro lado aumenta el autoritarismo. Si nosotros estamos asistiendo a un proceso donde cada vez más el ejército cobra más relevancia, inclusive de que las mismas políticas públicas. El ejército recibe más dinero, las instituciones del Estado se están militarizando, y qué decir de la militarización que se está dando en los territorios. Cada vez más el Estado es un Estado represor, es un Estado que viola los derechos de los pueblos, y por supuesto que hoy por hoy el Estado se ha puesto de acuerdo para no inscribir al binomio del MLP. Esas son, digamos, las situaciones que se dan en un momento en el que se viola el derecho de nuestro binomio a ser electos. Pero lo peor es que se viola el derecho de la población a elegir libremente. Entonces, prácticamente nosotros estamos ahorita asegurando que el Estado es un Estado fallido, ¿sí? Que el Congreso es un Congreso que no sirve para los fines de resolver los problemas de la clase trabajadora, de los sectores populares, del campesinado y de los pueblos originarios. Entonces, un Congreso así, realmente, ¿a dónde lleva al país? No es casualidad que hoy estemos compitiendo con Haití en los índices de desarrollo humano, ¿verdad? No es casualidad que seamos el número 1 en corrupción. No es casualidad que hoy el país sea el número 1 y donde la mayor cantidad de niños desnutridos es en Guatemala. Somos el número 1, ¿sí? Entonces, prácticamente estamos a las puertas de una debacle a nivel nacional, pero la pregunta es, y dejársela a la población, ¿hasta dónde vamos a aguantar los guatemaltecos? Y en ese sentido, nosotros nos constituimos como la única alternativa que tiene claro el panorama del país, que tiene claro su norte y que está comprometida con los intereses y la realidad que hay que cambiar en este país. Así que todas estas situaciones que se dan prácticamente evidencia de que no hay otra organización que realmente pueda ser garante de los intereses nacionales. Todas compiten por sus intereses, sus negociaciones son debajo de la mesa, negocian diputaciones, negocian puestos y negocian inclusive cómo darles trabajo a los familiares de los diputados. Hoy por hoy, la mayor parte de los partidos
políticos llevan o están organizados por clanes familiares. Y esto yo creo que lo están diciendo otros sectores, lo están diciendo los analistas políticos, y prácticamente entonces este proceso electoral inclusive ya está bastante cuestionado. Está bastante cuestionado y algunos sectores aseguran que el fraude ya se consumó. El fraude se ha consumado al no inscribir al binomio, pero también falta el fraude cuando se haga el conteo de votos. Así que es por ello también, pues, de que el MLP hace un llamado a la población para que ejerzan su derecho a elegir y no que les impongan un candidato. De inmediato, por cuestiones de tiempo, vamos a pasar con Antonio López. Igual, Antonio, si tiene alguna otra respuesta sobre el hecho que varias políticas que se implementan en este Estado neoliberal se encuentran en la legislación guatemalteca. Te escuchamos, Antonio. Pedimos un poco de brevedad por el tiempo. Claro, pues mi nombre no es López, es Monzón, mi apellido. Ah, sí, sí, perdón, sí. Bueno, estábamos hablando Perdón. que en verdad aquí tenemos un estado y ya dijimos que es un estado ya fallido en su totalidad por las familias poderosas, porque ya hoy en día se ha convertido en un estado racista, discriminativo, excluyente, donde cierra las puertas a la mayoría de los pueblos originarios y esta vez como candidato a diputado por el departamento de San Marcos, hacemos el llamado de conciencia, el llamado del pueblo para que esta gente del Tribunal Supremo Electoral haga su trabajo correctamente. Y exigimos inmediatamente la inscripción del binomio presidenciable del MLP. Lo más pronto posible. Creo que es lo que la población, la mayor parte de la población, me atrevo a decir que es el 85%, está esperando de este caso tan importante. Que quede claro, entonces lo estamos haciendo públicamente, porque yo sé que este llamado puede llegar a oídos de ellos. Entonces le pedimos nuevamente la inscripción del binomio del MLP. Gracias. Gracias, señores candidatos a diputados. Es preocupante lo que ocurre en la vida política del país, más cuando hoy están cooptadas todas las instancias del Estado donde impera la corrupción y la impunidad. Bueno, el instrumento político Movimiento para la Liberación de los Pueblos ha venido, entendemos, construyendo y planteando una nueva manera de gobierno, que por supuesto la oligarquía, como ustedes ya lo han manifestado, de este país, lo está obstaculizando con la no inscripción del binomio presidencial, que incluso el día de ayer la Corte Suprema de Justicia denegó un amparo del MLP que busca inscribir al binomio, en este caso Telma Cabrera y Jordan Rodas. Ya para ir finalizando, a dar respuesta a las preguntas. Bueno, nosotros consideramos en este programa es importante también conocer la versión. ¿Cuál consideran ustedes, Neftalí? Le pregunto, ¿cuál considera usted las leyes necesarias para lograr el buen vivir que se plantea promover en el Estado plurinacional del MLP? Bueno, digamos, más que leyes, nosotros necesitamos una nueva constitución política. Y esa nueva constitución política está contenida en los 19 ejes estratégicos que contiene la propuesta de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. Entonces, nosotros consideramos de que es hora de generar un nuevo pacto, un nuevo contrato social. Ese contrato social debe de estar representado, tiene que debatirse
en los territorios, en los pueblos, en los sectores populares, con todos los sectores representativos de la sociedad guatemalteca. Y cuando decimos eso es porque entonces en esos 19 ejes, lo primero que nosotros estamos tratando la manera de proponer es la construcción de un nuevo Estado. Este Estado corrupto que el que hemos criticado, este Estado neoliberal, este Estado colonialista, ¿sí?, patriarcal, racista y corrupto, ya no es funcional para los intereses de los guatemaltecos y de las guatemaltecas. Por ello, frente a ese Estado corrupto, necesitamos un Estado plurinacional. Ese Estado plurinacional debe de ser garante de los derechos de todos los pueblos. Debe de garantizar la participación y por lo mismo hay que generar nuevas políticas y nuevas estrategias, nueva institucionalidad que materialice una serie de aspectos, por ejemplo, como el tema de la salud intercultural, la educación intercultural, la justicia plurinacional, lo que es la economía plurinacional. Necesitamos nosotros generar una nueva declaración ética, de principios éticos. Necesitamos prácticamente velar por la madre tierra, que es fundamental en el buen vivir. Nosotros creemos de que la unidad cósmica, la prioridad es la madre tierra, porque en el esquema colonialista se cree que el ser humano está por encima de la madre tierra y nosotros creemos de que es al revés. Se sintetiza de una manera muy simple. O sea, nosotros, la madre tierra puede subsistir sin nosotros, pero nosotros no podemos subsistir sin la madre tierra. Entonces ahí viene todo el tema de los derechos del territorio, el agua, la tierra, el tema de la comunicación intercultural, de las juventudes, de las mujeres, etcétera. Creo que me extendería si sigo haciendo un recuento de los 19 ejes temáticos, pero en conclusión, el buen vivir es esa relación de nosotros, los habitantes de Guatemala, con la madre tierra. Nosotros tenemos que privilegiar el cuidado de la madre tierra. Gracias, Rolanda. Gracias por su respuesta, Neftalí. Pasamos contigo, Antonio. Siempre en la misma sintonía, a su criterio, ¿qué leyes, acuerdos o reformas son indispensables para gobernar en un Estado plurinacional, tal como se plantea en el Movimiento para la Liberación de los Pueblos? Antonio, te escuchamos. Excelente. Tal vez hacer un llamado a la población para que conozca a profundidad la propuesta que se tiene de la nueva constituyente, basado en el artículo 152 de nuestra Constitución. El pueblo es el soberano, el pueblo es el que quita, el pueblo es el que pone y el que decide. Entonces, le apostamos a la constituyente porque eso sería nuestra salida. Todos anhelamos tener una vida digna. Todos queremos un buen vivir, pero la gente del poder económico solo piensa el buen vivir yo, no el buen vivir de la población. Entonces nosotros le apostamos al buen vivir de todos por iguales, solamente cambiando la Constitución. Si no la cambiamos, esto empeorará. Esto va para la población, por favor, tomar nota de lo que estamos diciendo el día de hoy. Cambiando la Constitución encontraremos el buen vivir, no solo
de nosotros que ya vamos pasando y quizá ya nos espera los 3,5 metros, pero pensemos primero en nuestra familia, pensemos a los demás hermanos y hermanas, y es los que muchos no piensan de esa manera. Entonces hacemos el llamado a la población que tomemos nuestras decisiones y estamos dispuestos a proponer primeramente Dios, porque eso solo el Ejecutivo lo puede proponer en cuanto a la constituyente. Primeramente Dios, estoy seguro que se va a lograr. Muchas gracias, Antonio. Ya para ir finalizando, les damos el espacio para llamar a la población al voto libertario, como dicen algunos ciudadanos y ciudadanas en Guatemala, que están cansados de las políticas de funcionarios de los partidos de derecha. Ustedes que son candidatos de un movimiento para la liberación, que conocen y viven las atrocidades de la desigualdad, ¿qué mensajes tienen para la población guatemalteca? Iniciamos la ronda nuevamente con el candidato Neftalí desde la ciudad capital. ¿Me escucha, Neftalí? Ahora sí, disculpe. Quizás sí, ahora sí me escuchas. Sí. Le Bueno, escucho, Neftalí, su muy mensaje bien. a la población. Sí, ok. Nosotros, por supuesto que estamos en esta batalla, en esta lucha, porque estamos convencidos de que somos la única alternativa. ¿Por qué es que el sector empresarial tiene miedo y por qué no quiere inscribir al binomio? Primero, porque tenemos un instrumento político organizado que había venido creciendo durante los años. Segundo, tenemos un binomio, digamos, que encabeza el liderazgo de todas una serie de comunidades. Y tercero, tenemos una propuesta de cambio una propuesta de nación. Y esas son las cosas que la población tiene que darse cuenta, y por eso nosotros les pedimos respetuosamente su apoyo, el voto, elijan dignidad y recuerden que este 25 de junio, volcancito visto, volcancito marcado. Nuevamente nos trasladamos en San Marcos. Escuchemos el mensaje final de Antonio. Bueno, su trayectoria de lucha es imprescindible y sin dudas, si el pueblo lo eligen o si el pueblo los eligen como parlamentarios, estarán al servicio de las grandes mayorías. Escuchemos tu mensaje, Antonio. Bueno, primero agradecer a la población que nos está visualizando, escuchando y tomar nota de lo que hemos discutido durante este tiempo. También aquí en San Marcos hacemos el llamado a toda la población en general de San Marcos y a nivel nacional, que esta vez el 25 de junio, acudir tempranito, marcar una X sobre el volcancito azul. Yo siempre he dicho, es el volcancito del buen vivir. Es el volcancito que todos anhelamos. Vamos a votar el 25 de junio por diputados, porque en el Congreso manejaremos todas las decisiones que el pueblo necesita. Y también votar por las alcaldías municipales, no solo en San Marcos, sino que también a nivel nacional. Hacemos ese llamado para que después no estemos lamentando. Estamos dispuestos, porque estamos dispuestos, en este caso, renunciar de todos los privilegios de los que los demás diputados no lo han hecho, inclusive aquí en el departamento de San Marcos. Los 9 son los condenados, porque han condenado al pueblo de San Marcos y nadie de ellos han defendido el derecho de la población de San Marcos. Yo, Antonio Monzón, me rifaré por defender el derecho de la población de San Marcos. Muchas gracias, compañeros. Gracias, señores candidatos. Agradecemos profundamente la intervención de cada uno. Para ir finalizando este programa, nuevamente agradecemos la sintonía de quienes nos están viendo y los mensajes que nos han transmitido a través de Radio Victoria, La Voz de los Pueblos y demás plataformas virtuales.
Y esperamos contar con su valiosa participación digital el próximo viernes, donde participarán otros candidatos a diputados. Les saluda Rolanda García desde el occidente del país. Hasta la próxima.